Ok, pues buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a seguir con nuestra lección número 4 de la Nación Elegida. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Dónde dejamos a los israelitas en nuestra lección del día lunes? En el desierto. En el desierto, en especial en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando recibieron las tablas de la ley, que son una gran bendición para nosotros también. Pues para comenzar nuestro estudio del día de hoy, les voy a pedir que apaguen su micrófono y solamente lo tengan activado cuando vayan a participar. Para participar, me hacen el favor de levantar la mano. Como mencionaba hace un momento, estamos en nuestro curso de la Nación Elegida. Estamos en la lección 4 y hoy vamos a hablar sobre la caída de Jericó. Bendiciones. Buenas noches, Atanasio. Bienvenido. Gracias, pastor. Nos vamos a centrar esta noche en el capítulo 6 del libro de Josué. Pero antes de comenzar, vamos a orar a nuestro Dios. Así que oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe, el único y verdadero Dios. Amén. Vamos a hacer un repaso de nuestros estatutos. Es importante el respeto y queremos hacer todo con decencia y orden y para la gloria de Dios. ¿Ok? Así que vamos a mostrar respeto llegando preparados. Mostramos respeto siendo puntuales. Mostramos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Hoy vamos a comenzar con la pregunta del día. La pregunta de ¿quién era Josué? ¿Quién era Josué o quién es Josué? ¿Quién me puede ayudar respondiendo a esta pregunta? Adelante, Blanca. ¿Tiene el micrófono apagado, Blanca? Tiene su micrófono apagado, Blanca. No le escuchamos. Cualquiera puede responder, pastor, ¿cierto? Si nada más le damos oportunidad a Blanca, que creo que estaba teniendo con el micrófono. Ahora, Ahora sí le escucho. Adelante. Josué era el hijo de Nun y la mano derecha de Moisés. Así es. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la escritura sobre Josué? ¿Alguien más desea participar? Gracias, Blanca. Sí, pastor. Josué, como dice la hermana Blanca, así es, hijo de Nun, mano derecha de Moisés, un, como decimos, un servidor más, el encargado del pueblo de Israel cuando Moisés se va, y podemos decir que era el que tenía pues la comunión directa con Dios, el caso total de Moisés, pero a su estilo, como dice uno. Muy bien. ¿Qué más? Tenía la misión de hacer cumplir al pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel le creyera, que vieran en él a un Moisés, no como Moisés, sino a un Moisés en él. Excelente. Fue uno de los Muchas gracias. valientes que, era uno. Sí, No, adelante, adelante. Continúe. sí, señor, decimos que también era uno de los valientes porque cuando fueron a reconocer la tierra, creo que él hizo parte anteriormente de los que reconocieron la tierra, ¿cierto? Josué y Caleb. Muy bien. Fue el de los dos únicos que dijeron, ¿verdad? Vamos, no tengan Sí, miedo. El Señor exacto, está con nosotros. nos los comemos como nos comeremos como a pan. Muy bien. También sabemos de Josué que él fue de los que vieron los pecados y la rebelión de Israel y también fue un testigo presencial de las maravillas que hizo Dios en Egipto y en la liberación de su pueblo. Vemos también que Josué viene su nombre de el Señor es el que salva en hebreo, el idioma del Antiguo Testamento. Y ese nombre es similar a el nombre en su forma griega de El Salvador, que es Jesús. Bienvenida, Laura, no se preocupe. Estamos aquí para aprender juntos y lo bueno es que llego a tiempo. Ok, eso es lo que sabemos de Josué, ¿verdad?
la Biblia nos da bastantes detalles de él y de su vida y su labor. Una labor que no fue fácil, pero que Dios le dice, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo. Excelente participación. ¿Hay algo que alguien más quiera agregar en cuanto a la vida de Josué? Pastor, sí. Adelante. Pues obviamente sabemos que fue el escudero de Moisés, el sucesor, y aparte de todo, pues un hombre muy valiente, ¿no? Porque ocupar el puesto de Moisés no era fácil, ¿no? No era tarea fácil. Así es. Muy bien, Luis. Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a la sección, perdón, de considerar. Y nos vamos a enfocar solamente en Josué capítulo 6. Considerar, ¿quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quién dice yo? Yo puedo decir uno, pastor. Adelante, Atanasio. ¿Te escuchó? Sí, señor, ya le doy, ya le subo un poquito sobre maestro. Y después Blanca. Tenemos a Jehová, Josué, ¿sí me está escuchando? Sí. Bueno, gracias. El Señor Jehová, Josué, el pueblo de Israel, Raad, la que era la ramera, donde se escondieron los testigos, los habitantes de Jericó, los eteos, sí tengo esos. Muy bien. Blanca, ¿alguno que agregar? Tenemos los varones de guerra, los 7 sacerdotes, los hombres, mujeres, jóvenes y viejos del pueblo de Jericó, y los 2 espías también que estaban juntos con ellos. Y también podemos incluir en nuestra lista al rey de Jericó. Al rey, exacto, al rey de Jericó. Sí, Y ese la me familia faltó, de lo tenía anotado. Que nos pase Excelente. el rey, sí. Yo tenía Sí, rey, no ¿verdad? lo vi, nos pasó el rey. No se preocupe. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Yo tengo uno, pastor, por ahí. Adelante, Atanasio. Y después Blanca. Tenemos a el Jordán, el desierto, el Líbano, el gran río Éufrates, el pie, el sol, el gran mar, el libro de la ley, la boca, la tierra, y otro hermano que nos ayude con más. Muy bien. Blanca. Bueno, tenemos las bocinas de los cuernos de carnero, el arca, las armas de los hombres de guerra, los utensilios de bronce y hierro y de oro y plata que estaban dentro de la ciudad de Jericó. Tenemos las espadas, bueyes, ovejas, asnos, el fuego y el tesoro de la casa de Jehová. Muy bien. Muy bien, excelente. Buenas noches, Fabricio, bienvenido. Y también tenemos los muros y las puertas. A Alonso, le escucho. Alonso tiene el micrófono apagado, ¿le escucho? Sí, pastor, buenas noches. Sí, Buenas solo es noches. lo que quería agregar yo que las puertas y el muro, que también para completar, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias, pastor. Excelente respuesta. Veo que Blanca tiene de nuevo levantada la mano, dígame. El campamento israelita. El campamento, muy bien. Excelente. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya vimos quiénes son, o mejor dicho, cuáles son los objetos de la historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? En la ciudad de Jericó.
Ok, en la ciudad de Jericó, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué punto o cuándo ocurrió esta historia? Pastor, después de la Adelante. muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés, muy bien. Blanca. Sí, Ah, perdón. Históricamente ocurrió entre los 160, no, los 1600 y 1400 antes de Cristo. ¿Cuánto duró esta historia? Los eventos de esta historia, ¿cuánto duró? ¿Cuántos días? 7 días. Una semana. Muy bien. Excelente. Ok, entonces vamos a continuar. Ya tenemos personajes, objetos y lugar. Ahora, para ayudarnos a ver cuándo ocurrió esta historia, tenemos esta vasija, que es una línea de tiempo. En el 1526, la esclavitud de Egipto y el nacimiento de Moisés. Y eso lleva hasta el 1500. 1486, el nacimiento de Josué y la esclavitud en Egipto. 1446, 40 años de vagar en el desierto, el éxodo de Egipto. 1406 a 1400, los eventos de Josué, la muerte de Moisés y el comienzo de la conquista. Ya después, en 1376, la muerte de Josué. Y en el 1300 antes de Cristo, llegamos al tiempo de los jueces. ¿Ok? Notamos que las líneas del tiempo son importantes para ver y situar nuestras historias en la cronología del tiempo que conocemos. Excelente participación. Vamos con, ¿cuál es el problema? hola. Derrumbar la muralla de la ciudad. Derrumbar la muralla de la ciudad. Muy bien. Blanca. Y sí, el muro de Jericó era el problema, porque eso era lo que le impedían al pueblo hebreo tomar a Jericó. ¿Qué más? Conquistar a Jericó, pastor, era el problema, el inconveniente era conquistarlo. Y no solo Jericó, ¿verdad? Toda la tierra prometida. Sí, y también que el pueblo, pues creo yo que era la primera podemos decir, experiencia que tenía Josué de guerra, ¿no? Sí, y podemos ver que en las batallas que libran en su viaje, es una verdad fundamental que está presente, es que Dios les dice hagan esto y al final el que les da la victoria es Dios. Simplemente Dios. ellos obedecen y Dios es el que actúa y hace lo que tiene que hacer. Blanca, ¿tiene algo más que agregar? ¿Lo que tiene la manita levantada? Dígame usted. Sí. Y el problema de Josué era cómo derribar los muros de Jericó. Eso veía él que era algo imposible para él y para todo su pueblo, ¿no? Para todo el campamento. Después Dios le proveyó la estrategia. Y le proveyó la victoria, ¿verdad? Es la victoria. Así es, muy bien. Alonso, ¿le escucho? Sí, pastor, tal vez solo quería agregar, no sé si también sacar a Rahab, la ramera también de ahí de Jericó, ¿verdad? Vemos que la orden es, sáquenla a ella y a todos los que estén en su casa. Sí, correcto, librar a la familia de ella. Y la sacaron, ¿por qué? Porque había ocultado a los espías y había ayudado. Correcto. También en este punto nos damos cuenta de algo interesante, ¿verdad? Que las proezas que Dios había hecho con su pueblo hasta este punto eran conocidas por la gente. Los pueblos sabían que Dios iba enfrente y que iba marchando delante de ellos. Conocían las obras que había hecho y tenían miedo. Pero no se arrepintieron de su pecado. Continuaron en su maldad. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos juntos la historia. Por favor, 3 de ustedes, si pueden levantar la mano, y así vamos tomando secciones de la historia para contarlo.
Fabián, ¿le escucho? Sí, yo hice tres ítems. Anuncio de una guerra que se desató luego de la toma de Jericó, es una. El pueblo de Israel amenazado con el conflicto bélico. Y tercero, la injusticia y el dolor amenazante de la ciudad de Jericó. Ok, muy bien. Blanca. Bueno, para mí los eventos importantes que sucedieron acá era el cumplimiento de la estrategia que Dios le entregó a Josué, y al ponerlo en práctica iban sucediendo los eventos. Y si lo ponemos en una forma de contar la historia, ¿cómo la contarían a un niño? Y comenzaríamos por cada una de lo que hicieron ellos en ese lugar. Primero, por ejemplo, cuando los hombres de guerra rodearon a Jericó. Segundo, cuando iban los 7 sacerdotes con los cuernos, como es, y el arca atrás, ¿cierto? Rodeado, por supuesto, por los hombres de guerra. Eso lo hacían una vez por día, ese era el otro evento. Después volvían al campamento y al otro día volvían a hacer otra vez lo mismo. Ese sería el otro evento. Y después, cada día hacía lo mismo. Y el séptimo evento fue el de rodear 7 veces la ciudad, con las bocinas prolongadas, y ahí fue donde Josué dio la orden de gritar todos juntos, porque lo que él decía que nadie tenía que hablar ahí, hasta el momento que él ordene, y ahí todos tenían que gritar juntos, que era el séptimo día, después de rodear 7 veces, como es el pueblo de Jericó. Así es, muy bien. ¿Qué más? Luis. Gracias, Pastor, Blanca. sí, pues no está implícito ahí en el capítulo 6, pero para mí es algo importante, es cuando Josué envía a los 2 espías a Jericó, porque ahí fue donde comenzó toda la estrategia que Dios estableció para la toma de Jericó. Podemos agregar ese punto, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Blanca, veo que tiene la mano levantada. Bueno, Alonso. Sí, pastor, todo eso lo agregando también, digamos que desde cuando empezaron a avanzar, ¿verdad? Que cuando iban los 7 sacerdotes con las trompetas, y donde se les abrió el río Jordán para pasar y todo eso, Okay, que iban bien. caminando para conquistar Jericó, ¿verdad? Solo agregar eso, pastor. Muy bien. Blanca, ¿le escuchó? Sí, después de cumplir con todo lo que hicieron, cuando Josué le dijo de que ahora era el momento de gritar todos juntos, porque Dios le entregó en la mano el pueblo de Jericó, y ahí se derrumbó el muro y entraron los israelitas al pueblo, ¿no? A tomar posesión. Pero algo muy novedoso ocurrió acá, porque Dios le dijo que nada tienen que tomar de esa ciudad anatema, porque era una ciudad anatema. Entonces, lo único que debían tomar eran los utensilios de bronce, hierro y de oro y plata para ser agregado al tesoro de Jehová. Ese fue el otro evento también. Muy bien. Y podemos agregar otros datos, ¿verdad? La historia. Por ejemplo, la instrucción que recibe Josué, la recibe de el líder de los ejércitos del Señor. Él es el que le dice, vas a hacer esto. También la otra es la instrucción en cuanto al entrar a la ciudad. ¿Qué hacen con la gente y los animales que había en la ciudad? Los matan, ¿verdad? Sí, pastor, sí. Pastor, perdón, yo quiero decir algo. Y en el evento no es importante decir que, pues, que todo esto pasó después de la muerte de Moisés. El evento, pues ahí dice el mismo capítulo
pero dice que aconteció después de la muerte de Moisés, hijo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun. Entonces no podemos descartar al contar la historia de dejar pasar por alto que Moisés fue el tutor, o fue, como decimos, el maestro. El maestro de Josué. Y la veo la historia, pastor, desde el punto de vista como cuando el niño, su hijo de hombre, y está pequeño, y entonces uno tiene que juegue fútbol y uno le coge los piecitos para que pegue el balón. En este lo veo como desde el punto de vista de Dios haciendo eso con Josué. Lo mandó a hacer de todo, pero le dijo un momento, aguante, que dijo eso yo. ¿Sí veis? Sí, muy bien. También una parte importante que podemos agregar a nuestra historia es que Rahab creyó. Ajá, pero creyó y fue salvada. Dios, el pueblo había prometido que la iban a salvar y cumplieron con su promesa, la salvaron porque creyó. Blanca, dígame usted. Sí, también hay que tener muy en cuenta el número 7, número 7 de la historia. Porque así como en Génesis, cierto, capítulo 2, también fue creado el mundo en 7 días, también acá influyó en la perfección de Dios, que es el número 7. Eso es algo muy importante en la historia. Muy bien. Julio, veo que tiene la mano levantada. Dígame. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Yo veo algo muy importante aquí, pastor, y es que esta victoria sobre Jericó, el Señor engrandeció a Josué. Es decir, le dio una gran victoria ante el pueblo y esto lo puso a él como un líder grande. Dice la Biblia que la gente a partir de ahí temió a Josué como temían a Moisés. Es muy importante esto, pastor. Gracias. Muy bien, muy buena aportación. Sí, vemos que Josué obedeció y Dios cumplió con su promesa, ¿verdad? Le dijo, no temas, sé valiente, yo voy a estar contigo, y Dios estuvo con él. Excelente. Vamos a continuar. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? Adelante, Blanca, le escucho. Y se resuelve cuando Dios cumple con su promesa y se derriba el muro de Jericó, porque ellos lo que estaban intentando es ver cómo ingresar a ese lugar, ¿cierto? Esa civilización cananea. Entonces, cuando se derrumba el muro, a ellos se les resuelve el problema porque ahí pueden ingresar y tomar la ciudad. Así es. ¿Se resuelve? Sí. Dios da las instrucciones y ellos las siguen y Dios les da la victoria. Y también se cumple la promesa, ¿verdad? De que Dios no los iba a dejar y salvan también a Rahab. Alonso, dígame usted, le escucho. Sí, se resuelve el problema, pastor, cuando también los castigó Dios a los que escondieron los objetos que llevaron, que no tenían que llevarlo de ahí de Jericó, cuando apedrearon los mismos israelitas a los que tenían esos tesoros escondidos entre la tierra. Así es, todos siguieron las órdenes, ¿verdad? Menos Acán, que Sí, tomó correcto. el anatema y eso trajo consecuencias. También vemos aquí que el juicio de Dios es para todo pecador, así como es su gracia. Perfecto. Hubo juicio para los de Jericó y también para los que desobedecieron las órdenes. Así es. Excelente. Gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente sección. Vamos con consolidar. De nuevo, nos vamos a enfocar solamente en Josué capítulo 6. ¿De qué se trata esta historia? ¿Cómo resumiríamos esta historia en una manera sencilla? ¿Quién dice yo? Sí, adelante, Fabián. Sí. Bueno, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Todavía no llegamos a esta parte. Para mí es la injusticia, el castigo no merecido, la matanza de la gente inocente, la incredulidad, la maldad, el temor del pueblo. Las muertes se podían haber evitado. De por sí que Dios no quería que pasasen estas cosas en el campamento de Israel,
pero sin embargo aconteció en Jericó y nada se pudo hacer, ya que todos absolutamente estaban en peligro. No así Rahab y su parentela, que fueron sacadas por los espías para salvarlos. Muy bien. Si nada más nos centramos en la pregunta, todavía no llegamos a la de ¿qué pecado me enseña a confesar? Estamos una pregunta antes. Estamos en ¿de qué se trata esta historia? Pero gracias por su aporte, gracias. Adelante, Blanca, le escucho. ¿Yo puedo hablar, pastor? Bueno, ¿le damos chance a Laura? ¿Le parece bien, Blanca? Adelante, Laura. Gracias, pastor. Mire, yo dentro de lo que se trata la historia, yo miraría que Dios le dijo a Yahvé que ponía en las manos de él la ciudad de Jericó, y que dentro de esto todos aquellos hombres, aquellos soldados determinarán dentro de la guerra a que en 6 días o en la semana que se dio se diera un llamado o se llevaran las 7 trompetas de los jubileos que se llamaba delante del arca. Dentro de esto yo también lo tomo de que cuando el sonido del cuerno tocó, ellos lanzaron un grito de guerra y entonces se derrumbó la muralla de la ciudad de Jericó. Muy bien. Gracias, Laura. Eso. Francisco, adelante, y luego Julio. Sí, buenas noches, mis hermanos. Bueno, hermano, yo veo aquí algunos aspectos muy importantes. Ya relatamos la historia, pero yo veo, hermano, el punto número 1, Dios promete, el hombre obedece y Dios cumple. Excelente. Número 2, que la gracia de Dios alcanzó a esta mujer y a toda su familia. Vemos cómo sin duda que todos iban a perecer, pero Dios tuvo misericordia de esta mujer, y es lo que vemos hoy en nuestros días, ¿no? Que a través de las historias de la Biblia podemos comprender un poco más cómo se muestra la gracia de Dios, ¿no? Aún para aquellos que viven en un pecado que para el hombre es imperdonable, para Dios no es imperdonable, para Dios tiene misericordia, y en estas enseñanzas yo veo eso, mi hermano. Excelente, Francisco. Muchas gracias. Julio. Gracias, pastor. ¿De qué trata la historia? Del cumplimiento de la promesa de Dios. Él dijo a Moisés que llevara a su pueblo porque lo iba a llevar a una tierra de leche y miel, a la tierra prometida. Y cuando mandaron los 2 espías, iba Caleb y Josué entre los príncipes de Israel. Y qué interesante que ahora Josué es el que está dirigiendo al pueblo de Israel en esta batalla. Y Josué fue uno de los que dijo que ellos podían vencerlo si Dios estaba con ellos. Y desde luego Dios está con ellos, y como usted dijo hace rato, realmente Dios, a pesar que ellos iban armados, la victoria era de Dios, porque Él da la estrategia y da la victoria en todo momento. Gracias, pastor. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 2. Ahora sí, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Adelante, Blanca. Y acá me enseña algo muy importante, a tener mucho cuidado, porque vemos la respuesta de Dios sobre este pueblo maldito, ¿no? Que era un pueblo anatema. Ese es el pecado que debemos tener muy en cuenta en esta historia. El pecado de anatema, ser anatema delante de Dios. Ser maldición, ¿verdad? Estar lejos de Él. Es una maldición, porque era un pueblo maldito. Si el confiar en cualquier otra cosa, sea santos, personas, en posesiones o en uno mismo, se vuelve idólatra. Claro. Era un pueblo totalmente idólatra, anatema. Al decir anatema ya sabemos que el término anatema es un término maldito, ¿no? En todas las cosas. Excelente. Cierra todo. Sí, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué otro pecado me enseña a confesar? Francisco, ¿le escucho? Hermano, ¿podría ser la desobediencia? Ya que, bueno, no todos obedecieron el mandato de Dios, ¿no? Porque Él dijo que no se tocaran ciertas cosas, pero en ocasiones es lo que pasa con nosotros, ¿no? Dios nos da una instrucción y no la obedecemos. Sería todo, pastor. Muy bien, muchas gracias. Podemos agregar otro también, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios nos dice, no temas, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, te voy a dar las herramientas? ¿Cuántas veces de verdad confiamos en el poder de Dios para hacer lo que parece imposible? Piensen, le está dando una instrucción a Josué y a su pueblo que puede ser un poquito extraña y difícil para ellos de comprender. ¿Cómo vamos a vencer solamente marchando 7 días? ¿Cómo van a caer esos muros tan grandes? Pues para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es. En nuestro caso podemos ver nuestro día a día y vemos los problemas y a veces pensamos, no hay solución para ellos. Sí los hay. La solución está en Dios, hay que buscarle. Y Él va a hacer conforme a su sabiduría y para nuestro bien. Julio y después Blanca, les escucho. Sí. Exactamente, el Señor ¿qué me enseña a mí como pecado? Mi incredulidad. Mi incredulidad aún existe. A veces Dios nos da una solución y nosotros la creemos imposible, pero para Dios no hay imposible. Y realmente un problema que tenemos los seres humanos es la incredulidad. Gracias, pastor. Y nada más como para agregar ese punto, pensemos por un momento, en cuanto a la salvación, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por gracia, todo lo hizo Jesús. Por fe, por fe. Ajá. La falta de fe. Acá el pecado, Amén, uno de los amén. pecados más graves es la falta de fe. Y eso lleva a dudar, ¿verdad? La incredulidad, porque la falta de fe lleva a la incredulidad. Y nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios. Dios nos dice, eres salvo porque mi hijo murió por ti. Y el viejo hombre en mí dice, ok, pero ¿qué más tengo que hacer? Ya no tienes que hacer nada. Jesús murió una sola vez y para siempre. Ya por su sangre eres perdonado. Ok, pero ¿cómo te ayudo, Dios, para que yo me salve? Dudamos aún de las promesas de nuestro Dios, aún de las cosas que son para nuestro beneficio. A mí me enseña a confesar el pecado del dudar del poder de Dios. Y una y otra vez, y lo digo de manera personal, Dios me ha dicho, Jorge, guarda silencio, yo voy a trabajar. Y Él soluciona las cosas. Pero mientras tanto yo ya me hice un mar de problemas y un mar de angustias y no solucioné nada. ¿Ok? Ahora vamos a la parte dulce, a la parte del Evangelio. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Quién dice yo? Blanca, ¿le escucho? Y en el cumplimiento de su promesa, porque Él entregó una promesa y una, una guía a, a Josué, perdón, a Josué. Y el cumplimiento, vemos el amor de Dios cuando Él cumple con lo que promete y le entrega el pueblo de Jericó en manos de los israelitas. Ahí yo veo el amor de Dios. Excelente respuesta, muy bien. Ahora, Fabián, ¿le escucho? Pastor, ¿puedo decir algo? Sí. Adelante, y después nos agrega Fabián y después Alonso. Dígame, Bueno, también con el cumplimiento de la promesa hacia Rahab, vemos el amor de Dios porque podríamos decir que ella, aunque no lo mereciera, en su condición de persona de la vida que llevaba, vemos que de todo el pueblo ella se salva ella y vemos el amor de Dios porque salva a toda su casa. Entre medio de una dificultad. Ok, esperamos un momentito, Fabián, que termine
Satanás y después usted. Ajá. Señor, entonces vemos que él no solamente se salva a ella, se salva a su casa. Y pues cuando leí esta parte, uno lee a conciencia, a mente, y lo que usted acabó de decir respecto a la salvación, uno muchas veces duda porque se deja llevar de lo que pasa en el exterior de la persona que le hizo y que quiere como que desdibujar lo que la palabra es. Pero vemos la promesa del cumplimiento de la promesa de Dios con ella, no solamente ella, sino cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, ahí podemos aplicar ese verso. Ese versículo. Sí, muy bien. Y también una parte importante es que ella se convirtió en uno de los ancestros del rey David y con el tiempo en un ancestro del Salvador mismo, cuando vemos la genealogía. Alonso, dígame usted. Sí, pastor, tal vez solo agregar. También vemos el amor de Dios ahí cuando los iba a castigar, ¿verdad? Por los objetos que se habían conservado, pero vemos el amor de Dios ahí que cuando ellos apedrearon a los que tenían escondidos los objetos, pues Dios en su misericordia los perdonó a los demás, ¿verdad? Sí, muy bien. Y podemos ver también el amor de Dios en cuanto a la toma de la tierra prometida, de que Dios está preparando un lugar para el día en que venga su Hijo, el día en que camine por esa tierra, para salvarnos del poder de Satanás y nuestros pecados. Amén. Y con ello librarnos de la muerte eterna en el infierno. Vemos el plan de Dios, ¿verdad? A gran escala. Muy bien. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. Pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Enfocándonos en Josué capítulo 6. Ok, Blanca, y luego Julia. Y acá Dios nos enseña a tener plena confianza en Él cuando Él habla y haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Ahí es donde vemos lo que nos enseña Dios en este evento. La seguridad y el cumplimiento cuando Él dice algo y cumple. La fe en Él. Muy bien, Blanca. Ahora Julio. Sí, pastor, la fidelidad de Dios, aunque nosotros somos infieles, aunque le fallemos, Dios siempre es fiel. Entonces, ¿qué vemos acá? La fidelidad de Dios, desde cómo los llevó en cada paso a paso Dios, cómo abrió el Jordán, cómo pasaron en seco el Jordán, cómo lo llevó y cómo les dio la victoria. Y a lo largo de toda la toma de la tierra prometida, vemos la mano de Dios y su fidelidad siempre. Gracias, pastor. Así es, y esta fidelidad nos enseña a confiar, ¿verdad? Como bien dijeron. Aun cuando parece que hacemos algo insensato ante los ojos del mundo, por ejemplo, confiar en un solo hombre para salvarnos, confiar en el perdón de pecados que tenemos en la sangre de Cristo. Para el mundo es locura. San Pablo dice que el misterio de la cruz es locura para el mundo, pero es poder de salvación para los que creen. Aun cuando el mundo nos ve así y puede tacharnos de tontos tal vez por hacerlo, podemos confiar en que su palabra y que Él es fiel. Y podemos recordar las palabras de Apocalipsis también, ¿verdad? Que nos dice, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y ese es un gran consuelo para cada uno de nosotros. Vemos cómo Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. En la pregunta 5, enfocándonos nuevamente en Josué capítulo 6. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿O con quién compartiría usted este mensaje? ¿Quién dice yo? Fabián y luego Blanca. Bueno, una buena situación para mí desde mi punto de vista, es que no haya guerras,
ni ningún conflicto de ninguna naturaleza, que se establezca un acuerdo de paz entre medio de la guerra, que haya perdón, que haya amor y paz, que haya comunión entre los hermanos, ya que somos parte de esa gran familia que es en Cristo Jesús, que no haya rivalidades de ninguna índole y que seamos parte del reino de Dios. Ok, muchas gracias por su comentario. Blanca. Cuando veamos un problema alto y terrible como los muros de Jericó, ahí yo predicaría y hablaría sobre este tema, que hay muchas personas que se asustan de las tribulaciones y no ponen su fe en Dios. Entonces, esto sería un ejemplo muy bueno para la solución a esas murallas que hay en muchos incrédulos. Cuando sentimos que todo está en nuestra contra, ¿verdad? Ahí es bueno recordar esta historia. No nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en nuestras propias, nuestras propias decisiones y no le damos lugar a Dios. Necesitamos volvernos a Dios una y otra vez, recordar que ahí está nuestro refugio seguro. Necesitamos Ponemos ser un poquito. Fuerza. Ajá, necesitamos ser un poquito como David, ¿verdad? Cuando enfrenta a Goliat. El Señor va conmigo. Yo voy a hacer frente. También una buena audiencia para esta historia son los niños, para conocer cómo Dios es fiel y no los abandona. Estuvo con Josué durante el periodo del Éxodo, no lo abandonó, y esa es una promesa que Dios da a todos, a niños y hasta el más viejito que tengamos en casa. Muy bien. Fabián, veo que tiene la mano levantada. ¿Quiere usted agregar algo? No, yo me había equivocado, pero ya había dicho la respuesta. Ok, excelente. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Tema importante. ¿Por qué tanta violencia? Escuchamos en la escritura y vemos varias cuestiones como esta, ¿verdad? Adelante, Fabián, dígame usted. ¿Qué pregunta, pastor? ¿Por qué tanta violencia? Es el punto que vamos a ver ahorita en el tema importante de la orden de erradicar todo lo que había en Jericó, incluyendo mujeres y niños. ¿Por qué tanta violencia? ¿Dios es genocida? La verdad es que hay algo importante. Muchas de las veces nos enfocamos en decir Dios es amor, pero nos olvidamos que también Dios es justicia, y justicia perfecta. Es lo que iba a decir. A veces Dios es queremos justicia. Y es interesante y bueno voltear. Dios es justicia y cumple, ¿cierto? Porque él en la ley, ante la destrucción de lo malo, ¿cierto? Era algo natural en la vida de los pueblos. Y ahí veíamos un pueblo muy anatema, un pueblo que nada tenía de Dios. Así es. Muy bien, gracias Blanca. Julio, le escucho y luego Luis. Gracias, pastor. Yo creo que la violencia es producto del pecado. Estamos en tiempos muy difíciles, pastor. No es tiempos que ya pasaron. Eso que estamos leyendo de los tiempos de los cananeos, esos tiempos son una sombra de lo que hoy vemos. Realmente vivimos un mundo de violencia, de pornografía, de maldad, de muerte de pueblos contra pueblos, naciones contra naciones. Y realmente, porque realmente usted preguntaba, ¿Dios es malo? ¿Dios hizo justicia? ¿O decimos que Dios es amor? Dios es justo. Le recuerdo Sodoma y Gomorra, dos ciudades corruptas. No había nada que hacer. Abraham abogó delante del ángel de Jehová y le dijo, Señor, si hubieran 10, y fue rogando, ni siquiera 10 buenos habían, ni siquiera 10 justos. Y entonces estamos viviendo tiempos donde las sociedades están muy, muy mal. Hay una maldad terrible. Entonces el Dios justo tuvo que tomar medidas en el pasado.
Y no nos debe sorprender que Dios toma medidas también. Gracias, pastor. Excelente aporte, sí. A veces queremos culpar a Dios por la maldad, ¿verdad? Decimos, no, es que cómo es posible que pase esto, aquello. Pero si nos analizamos, como bien mencionan ustedes, las consecuencias que vemos aquí, que vemos a lo largo de la historia, son por la maldad del hombre. El hombre se aleja de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué quiere en cuanto a la humanidad? ¿Qué busca Dios? Dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Ahora, en cuanto a estos pueblos que nos hacen ver el justo juicio de Dios, no son pueblos que estaban ajenos a conocer a Dios o que hubieran escuchado, aunque sea un poco de él. Eran pueblos que habían visto, y no solamente en este punto, sino con anterioridad, habían escuchado sobre Dios y lo que podía hacer. Por ejemplo, Génesis 12:3, ahí Dios prometió bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de la familia de Abraham. Y hay ejemplos de extranjeros que que creyeron en la promesa. Vemos a Ruth, a Naamán, y la historia de hoy, a Rahab. También Dios fue y es paciente. Dios les dio siglos de gracia para poder arrepentirse. Por ejemplo, no destruyó a los amorreos en los días de Abraham, sino unos 500 años después, en los días de Josué. Ya para los días del Éxodo, la iniquidad de los cananeos había vuelto tan perversa, la inmoralidad sexual, el bestialismo, el sacrificio humano, la idolatría, a tal grado que la tierra fue contaminada y vomitó a sus moradores. ¿Dios fue justo en su juicio? Sí. ¿Por qué? Porque Dios también juzgó al pueblo de Israel por su persistente infidelidad. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección, cuando vamos a empezar a estudiar el libro de Jueces. ¿Dios es misericordioso? Claro que sí. Hay que ver todo el panorama. La mano de Dios, guiando el auge y la caída de los reinos de este mundo, preparó todo para la llegada del Mesías, para la salvación eterna de los judíos y de los gentiles. Dios no es alguien que actúe por capricho o por banalidad como lo hacemos nosotros. Los juicios de Dios son justos y son rectos y perfectos. Claro, sabemos que a cada acción hay una consecuencia, ¿verdad? Si desobedece, pues va a haber un juicio. Hace unos años, alguien me contaba la historia de una iglesia en una comunidad pobre, la cual fue robada. Y cuando preguntaron al pastor, ¿cómo te sientes, pastor? ¿Estás enojado por lo que hicieron? El pastor dio una respuesta que hasta la fecha conservo en mi mente y me gusta aplicarla cuando alguien me hace algún daño. Espero que los alcance la gracia de Dios antes que su justicia. Que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Eso es lo que esperamos, porque del juicio de Dios nadie se escapa. Y el juicio de Dios es perfecto. También recordemos que Dios había traído a Abraham y a sus descendientes a esta tierra unos siglos antes de que llegaran Josué y los israelitas a este punto. Y había proclamado el nombre de Dios. Los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y estaban completamente conscientes de los hechos milagrosos y poderosos que Dios había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, para llevarlos al río Jordán y permitir que cruzaran por el río en tierra seca cuando estaba inundado. Temían el poder de Dios y aún así se negaron a acudir a él para la salvación. No creyeron. La única que creyó fue Rahab. Y en lugar de eso adoraron a sus ídolos falsos. Dios ahora estaba condenando y castigando a la gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero se negaron a hacerlo. Recuerde cómo Dios destruyó al faraón de corazón duro en Egipto y a su ejército porque se negaron a arrepentirse. Y como lo mencioné hace un momento, en el libro de Jueces vamos a ver un poquito más de que aún para su pueblo hay un juicio si no se arrepiente. ¿Okay? ¿Algún comentario hasta ahí o algo que agregar? Adelante, Francisco, le escucho. Entonces, mi hermano, ¿esa palabra de violencia la podemos cambiar por justicia? Sí, podemos ver la justicia de Dios en acción. Y a veces cuando nos olvidamos de que Dios es justo y en sus juicios y en lo que hace, podemos voltear a ver a la cruz y ver cómo ahí se encuentran tanto el amor de Dios como su justicia.
El amor de Dios dando a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados y la justicia de Dios al entregarlo a ese sufrimiento, a la muerte. Entonces podríamos también decir que interviene también ahí la santidad de Dios, porque Dios es santo, ¿no? Y en ninguna comunión tienen la luz con las tinieblas. ¿Se podría aplicar esto, pastor? Sí. Vemos que estos pueblos estaban en profunda oscuridad y quisieron quedarse en la oscuridad. Y eso trajo juicio. Muy bien, Blanca, le escucho. Y acá vemos la respuesta de Dios cuando entregó su único hijo, que la única manera de que él sea aplacada toda la ira que tenía, cierto, en contra del pueblo del mundo, entregó su único hijo para no terminar más con la humanidad. Así es. Ahí está la misericordia de Dios. Y aún hoy en día sigue llamando Dios a través del Evangelio a la gente, porque no quiere que se pierdan. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los que se perdieron? Todos. Julio, le escucho. Es bueno ver que la justicia de Dios se produce cuando ya Dios ha dado muchas oportunidades. Y que traigo a colación el caso de Nínive, que mandaron a Jonás y que hasta el propio profeta se negaba a ir, pero se negaba a ir porque Dios es tan bueno. Y Jonás dijo, bueno, ¿para qué voy a ir si al final Dios lo va a perdonar? O sea, vemos que Dios, y vemos esa hermosa justicia de Dios. Nosotros mismos que hemos estado en el mundo, cuántas oportunidades nos ha dado hasta que al final nos trae hacia Él. Entonces realmente es un Dios justo y un Dios amoroso. Excelente, muchas gracias, Julio. Sí, así es, vemos la justicia y la gracia de Dios trabajando. Pensemos en la justicia. ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios no hubiera tenido misericordia? Tan solo en el día de hoy, ¿cuántas veces no fallamos en obedecer a nuestro Dios? ¿Cuántas veces no pecamos? Y qué dicha tenemos ahora nosotros de acudir a Jesús, confesar nuestros pecados y pedir perdón. ¿Y qué responde Dios? Tus pecados son perdonados, vete y no peques más. ¿Algún otro comentario, algo que agregar? No, pues entonces vamos a continuar. Las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. ¿Quién me puede decir de qué tratan las dos primeras, captar y contar? Adelante, le digo, Julio. captar. Julio tiene el micrófono apagado, le escucho, y después Fabián. ¿Cómo no? Ok. Captar es la estrategia que vamos a utilizar para motivar a los que van a participar de la historia que vamos a contar. Y contar es definir una forma de contar la historia. Puede ser que veamos un video de la historia, puede ser que leamos la Biblia, puede ser que veamos o sea, de diferentes maneras podemos podemos contar la historia. Esas son las dos partes, pastor. Gracias. Excelente, Julio. Fabián, le escucho. Sí, captar es ponerle, o sea, primero se le pone un título a lo que vamos a desarrollar, y después contar es que contamos la historia de acuerdo a nuestra forma de verlo, ¿no es cierto? Y bueno, es como una introducción. Una introducción es como una especie de gancho, ¿no es cierto? Que donde contamos la introducción de lo que pasa realmente en esa historia. Perdón, sí, así es. Podemos ver el captar, como la introducción o como un gancho para llamar la atención sobre la historia que estamos por contar. Perfecto, sí. Y en cuanto a contar, pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Contar la historia.
¿Cómo podemos contar la historia? Ya mencionaron hace un momento, leyéndola de la Biblia, memorizándola, usando un video. Siempre queremos apegarnos a lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. A veces hay muchos detallitos que vienen a la mente o que podemos pensar y que no están en la Escritura. Queremos apegarnos a lo que dice Dios en su palabra. Nos ayuda mucho el repasarla constantemente para enseñarla. Muy bien, excelente. Gracias. Fabián, veo que se quedó con la mano arriba. ¿Algo más que agregar o pasamos a la siguiente? No, eso es todo. Después la parte de considerar y considerar, que sería considerar, sería o sea, considerar sería contar la historia, por ejemplo, con unas preguntas que se dan en la formación de considerar, y donde está en la pantalla que dice quiénes son los personajes de esta historia, cuáles son los objetos de esta historia. O sea, es un repaso de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros tenemos que exponer. Así es, muy bien, muchas gracias. Blanca. Y sí, considerar sería hacer como un bosquejo, ¿cierto? Utilizando las 7 preguntas que nos da el sistema de Aquí Tu Paz, ¿cierto? Así es. Sí, y estas preguntas nos van a ayudar a profundizar en algunos casos. Exactamente. Y también en un sentido a dar más matiz a la historia, para poder encontrar cuál es el problema, cuáles eventos ocurrieron en esta historia y ver si se resuelve el problema y cómo lo hace. Ahora vamos a la siguiente, consolidar. Vemos que hay otras 5 preguntas, ¿verdad? ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Blanca, le escucho. Bueno, acá en consolidar lo que me está incitando es a meter la parte espiritual, ¿cierto? Dentro de la congregación. ¿Sí? ¿A quién le estamos predicando? Por eso nos da todas estas preguntas que me enseña a confesar, dónde vemos el amor de Dios, qué nos enseña Dios, en qué situación nosotros podemos aplicar esta historia, ¿cierto? Ahí vemos nosotros y metemos lo espiritual de la historia. Podemos cambiar incluso un poquito las preguntas, ¿verdad? Jugar un poco con ello. Podemos ver de qué se trata esta historia, el tema. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? La ley de Dios. ¿Qué me muestra? ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué es lo que no cumplo? La pregunta 3, el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Cristo por mí? La pregunta 4, la cuestión de la aplicación a la vida y la santificación. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero pedir a Dios? Y la 5, pues, el llevar a la práctica la historia, compartiéndola con un público en especial. Muy bien, excelente. ¿Algo más que agregar o algún comentario? Muy buena participación. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es la tarea. La tarea para la siguiente semana es ver el video para la lección número 5. Y después, bueno, incluida en esta tarea, es leer Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 8 a capítulo 3, versículo 21. Ok, esa será la tarea. Yo la compartiré mañana, al igual que el video de la lección de hoy, para que lo puedan aprovechar el fin de semana y compartirlo y repasarlo y hacer su tarea. Vamos a concluir entonces nuestra sesión de hoy con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das. Te damos gracias porque has sido paciente, porque has mostrado tu gracia para nosotros y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque cuando no merecíamos nada, tú nos has amado, tú nos has salvado y nos has rescatado. Te damos gracias porque nos has dado un Salvador suficiente, el cual es Cristo Jesús. En Él tenemos, Señor, el perdón de nuestros pecados y la dicha de ser llamados hijos tuyos y pueblo tuyo.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir día a día en nuestra fe, que nos preserves en ti y que nos guardes, Señor, hasta el día en que en justicia te veamos. Mientras este día llega, Señor, llévanos a proclamar tu mensaje con valentía. Recuérdanos que tú estás con nosotros y que tú vas a hacer por nosotros lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, en nuestras muchas luchas. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. Y guárdanos, Señor, en esta noche de todo mal y peligro. Te damos gracias, Señor, por la participación que tenemos en estos cursos, por el poder compartir. Te damos gracias, Señor, por aquellos que están llegando, Señor, a tomar estas clases. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que abras nuestro entendimiento para llegar a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Excelente. Pues hemos concluido nuestra sesión. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, muy linda clase, muy linda clase. Dios los bendiga a todos.